por menores de edad, menores de 18 años. ¿Qué pasa con ellos? ¿Deben ir o no a prisión? ¿Cómo reacciona la gente, Raúl? Tenemos varias aristas que analizar, Aníbal. Por ejemplo, si yo te saco el teléfono y te das cuenta que es un menor, ¿cómo reaccionás? Y no sé, depende. Si me está apuntando con un arma, capaz que le deje. Te saco y voy corriendo. Y es reiterativo. Una vez te saco, otra vez el mismo mitad y otra vez. Sí, voy a reaccionar probablemente en la segunda o en la tercera. Bueno, atención a lo que dice en este caso esta mujer, porque ella descubrió a un adolescente infractor ingresando a la pieza de su hijo para llevarse algunos objetos y decía que era de manera reiterada ya esta situación. Y escuchen bien el reclamo que hace ella. Ahora se está haciendo saber esto, porque yo estoy hablando, porque ahora yo estoy dando la cara, porque yo ya no aguanto esto. Ayer le agarraron, le liberaron, ese mismo día el fiscal le liberó. Estaba acá enfrente en el stock, pidiendo comida. Imagínense, mi desesperación. Haciendo un trabajo de campo de paso, Katy. Sí, te digo, estaba ahí y yo le llamé a la patrullera, vinieron todos, vino el comisario, todo, y me dicen no le podemos agarrar porque no tiene identificación, porque es indígena, porque por esto, por aquello, y no sé. Dice varios motivos por el cual le sueltan nuevamente a este adolescente en la zona del barrio Las Mercedes. En este caso ella reaccionó así, fue a denunciar, a informar al Ministerio Público acerca de este hecho. Pero sin embargo, en otras zonas, en Pedro Juan Caballero, un menor, un niño de tan solo 12 años que es adicto a las drogas, fue a robar en la casa de su tío. ¿Qué hizo el tío? Lejos de ayudarlo, lo ató por un árbol, lo dejó ahí y posteriormente vecinos llamaron a la policía para que pueda intervenir. Escuchemos lo que decía la defensora de la niñez con relación a este episodio. Los vecinos del lugar se acercaron y manifestaron sus inquietudes. Totalmente no es la forma de hacer las cosas, pero dice que ya estaban hartos y él mismo es inimputable, teniendo en cuenta que cuenta con apenas 12 años de edad. Y al soltarle, él mismo se fugó. ¿Pero estaba atado, doctora? Estaba atado por un árbol, ahí en una de las calles principales incluso. ¿Lograron ubicarlo posteriormente? Sí, después, posteriormente, con la ayuda policial, en la subcomisaría cuarta de San Juan Neuma, se le pudo volver a rescatar. Y ahí conversamos con él mismo, se le realizó las correspondientes inspecciones médicas, él mismo fue trasladado luego posteriormente hasta la ciudad capital en un centro de desintoxicación, ya que es adicto a sustancias estupefacientes, por lo que se dedicaba al hurto para conseguir su droga. Fuerte las palabras, se dedicaba al hurto, adicto a las drogas. ¿Quién piensa en los adolescentes que ingresan de esta manera? Hay problemas sociales en ambos casos que ya presentaste. Sí. El caso del indígena, del niño, olvidado por las autoridades, tienen que emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Entra a robar porque Ñenguajey tiene hambre. Sí. Y en este caso, es un enfermo, el niño, que fue atado al árbol. Sí. Un enfermo, es un adicto, un usuario de las drogas. Y ahora, un desenlace fatal que ocurrió hace poco nada más en la zona del barrio Republicano, un adolescente de tan solo 16 años que fue asesinado a consecuencia del mundo de las drogas. Y de esta manera vamos a recordar el relato que hacía su abuelo acerca de este hecho. Fue mi nieto. Tan solo 16 años tenía, 16 años y no me lo esperaba esto porque siempre recurríamos al Ministerio de Defensa Pública, el derecho de la niñez, y siempre nos prometía cosas y nunca cumplieron. Hace unos meses que vinieron nuevamente esa gente y recabaron datos de parte mía y de parte de mi señora, y seguramente que se van y en carpeta no traer al archivo la cosa, pero nunca llegaron a una solución y ahora se llegó a esto. ¿Por qué recurrían a esta institución? Y porque él era muy travesudo y se dedicaba también, porque hay que ser sincero, se metía un poco también a
estupefacientes. Él era adicto. Adicto, era un poquito adicto también y de repente ya quería ser un poco violento, entonces recurrimos a la justicia buscando una solución, una ayuda. Ustedes le querían sacar. Le queríamos sacar de esto, le queríamos buscar una internación, inclusive llegamos al Ministerio Público y lo único que recibimos de parte de la señora fiscal era que es poco lo que se puede hacer porque es una menor de edad, de todo. ¿Cuántas instituciones escucharon que mencionó el señor? Por lo menos 3, 4 que él acudió. ¿Qué respuesta recibió? Ninguna. Nosotros tenemos un solo centro de adicciones. Sí. Que está sobre la avenida Venezuela. Tiene cupo limitado. Hay otros que son privados, pero tienes que tener dinero. Cuesta muchísimo. Y ahora, quiero que se fijen en esta placa que estuvimos preparando y tiene que ver con algunos datos alarmantes. 14% se sumergen al mundo de los ilícitos porque están en situación de calle. A continuación, vamos a observar el siguiente número, que es el 43% tiene familiares en la pobreza o que ya no están o también que están en las penitenciarías, otro de los problemas. Y también un dato que alarma también, que es el 90% no completa o no completó la primaria. Salen por este motivo que estamos mencionando anteriormente. Producto de la pobreza y porque la pobreza lo mandó a robar, luego se sumergió al mundo de las drogas y vive en la calle. Un problema social. Claro. ¿Y cómo le llaman ustedes a los que cometen estos ilícitos? Normalmente la ciudadanía, ¿cómo le llaman directamente? Les tratan como ladrones, delincuentes, directamente. Y entonces, acá para tener una idea de cómo tratarlos y también para no llevarlos al abismo, tenemos algunas placas también. Adolescentes infractores, hay que tratar de llamarlos, porque son adolescentes, no entienden todavía lo que está pasando, no actúan como personas mayores. A continuación, ¿cómo son tratados? ¿Cómo debería de tratarlos? Medidas de protección, no como las personas adultas que tienen medidas privativas de libertad o medidas alternativas. Tiene que ser medidas de protección. ¿Existe la protección? No. No existe. Otro dato importante también, que la privación de libertad, que es lo que todos piden, ¿por qué no los llevan a la cárcel? Dicen, ¿por qué le sueltan a 2, 3 días? Escuchábamos en el relato. Porque en este caso tiene que ser la última instancia en que tiene que ir un adolescente. Porque si se va a prisión, ¿cómo va a salir? En las cárceles, ¿cómo se vive? Sí, un delincuente potenciado va a salir. Potenciado, experimentado, con más técnicas para robar. Y no solamente para el hurto ya, sino para otro tipo de delitos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué es lo que dice en este caso? Vamos a adentrarnos también a las leyes que muchas veces son letras muertas. ¿Qué dice el artículo 34 del Código de la Niñez y de la Adolescencia? Que se tiene que advertir primeramente, advertencia al responsable, sea tutor, papá, padre, tío, algún familiar allegado. A continuación, en un extenso artículo, porque son varios ítems, orientación al niño o adolescente. ¿Existe eso? Otro ítem que está en el artículo 34 del Código de la Niñez, acompañamiento al niño o adolescente que están en estas situaciones. ¿Qué es lo que primero se pide? Que le peguen, que le aten por un árbol, que le manden preso. Claro, lo primero que se hace es eso, castigarlo físicamente. Castigarlo, pero nadie ahonda. ¿Por qué ingresa allí? ¿Por qué está ahí ese adolescente? ¿Por qué llegó a ese punto, ¿verdad? Claro, nadie se imagina en ayudarlo. Lo dejan en ese lugar. Ahora, Raúl, mucho también, muy interesante, pero mucha terminología. ¿Cuáles son las herramientas que el Estado paraguayo pone al alcance de las familias? Porque las familias son las primeras que quieren el bienestar de sus hijos, de sus nietos, sí, de sus sobrinos. La terminología allí queda en lindas palabras, en lo menos ofensivo posible. Pero ¿qué podemos hacer ante una situación de vulnerabilidad como la de estos niños, niñas y adolescentes? El Estado te recomienda que vos los trates bien, hables con la terminología correcta cuando te referís a ellos.
Pero en la práctica, ¿qué podemos hacer con estos niños? ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos y que el Estado tendría que proveernos para que ellos cambien esa realidad? Claro, se insiste mucho con el concepto de la terminología, pero el único centro público donde se puede desintoxicar a estos chicos está abarrotado y tiene para un puñado de gente. Sí, ya lo mientras decía tanto, Aníbal, cupos limitados, ¿verdad? Y el por eso, presupuesto es cada vez menor año tras año. hay privados. Por tanto, no es una fortuna, son gente, justamente hablas de la pobreza. Y la cifra que daba Raúl, los porcentajes. Gente en situación de calle, gente que vive en la pobreza. ¿Cómo ellos van a sacarle a su niño, a su adolescente de ese estado? No hay una Imposible. política de Estado, no solamente de gobierno, de Estado. Y en ese sentido nosotros conversamos hoy con una jueza de la niñez y adolescencia, ella es Pili Rodríguez, está en el juzgado de la ciudad de Luque, hoy vino a conversar con nosotros y abordar también esta consulta. ¿Qué es lo que se hace? Esto decía. De respuesta inmediata que tiene el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y ver la historia de vida de ese adolescente, de dónde es, quiénes son, y ahí a partir de ahí ir construyendo las medidas de protección que necesita. Había sido que falleció la mamá o falleció el padre, ¿a cargo de quién está? Entonces ahí obviamente que se interviene dentro del ámbito jurisdiccional de la niñez y la adolescencia para darle una medida de protección y determinar quién será el adulto responsable de acompañar su desarrollo. Al determinarse eso, ya sea a través de una medida de cuidado alternativo se llama, cuando no está el cuidado de la madre o del padre, pasa directamente esa persona a ejercer esa responsabilidad y acompañar su desarrollo. ¿Cuál es el contexto social también que tenemos? Que esa persona a lo mejor quiere acompañar el desarrollo, pero no tiene las herramientas básicas. Ahí debería trabajarse interactivamente cómo lo hacemos, pero tenemos que tener respuestas más rápidas. ¿Qué hacemos? Enviamos, solicitamos que tengan una ayuda social del Ministerio de Desarrollo Social o de otra instancia que le diga, ayúdame a la crianza de este adolescente, pero te damos también las herramientas como para ir, digamos, avanzando y que esa también medida sea temporal en caso de que tengan, a lo mejor tengan madres o padres que estén adictos en consumo de estupefacientes y que exista también la solución para que ellos puedan tener algún tratamiento, puedan estar en condiciones y volver a ejercer esa responsabilidad. Bueno, lo que decía muy clarito, todo lo que decía la Hay que jueza. ver el contexto social, pero bueno, la justicia dispone de ciertas ayudas para ese menor infractor, pero el que debe ejecutar esa resolución judicial, ¿quién es? ¿Quién acompaña a papá o mamá? Claro. ¿Quién le orienta a papá o mamá? Porque papá y mamá tienen que dedicarse a dar de comer a los otros hijos y dedicarse también al cuidado de este niño que cayó en desgracia, ¿verdad? Claro. Por eso te decía que hace falta una política de Estado, un Congreso que pueda quitar una ley donde se destine dinero para este sector, la justicia que debe ordenar su tratamiento a los padres en este caso, y un gobierno que tiene que poner las condiciones, lugares a través de salud pública donde se pueda tratar a esta gente. De lo contrario, muy lindo con el tema de la terminología, infractores, ¿tá? Pero vamos a terminar siendo víctimas de esta gente que va a crecer así y tarde o temprano van a seguir poblando nuestras cárceles y no hay reinserción. Exactamente, y hablando de poblar cárceles, y vamos a ir a las penas en este caso que le aplican de alguna manera, por decir, medidas que le aplican a los adolescentes. 6 meses como mínimo puede ir por un hecho menor, un delito. De 14 para adelante. De 14 para adelante. Para abajo Porque para es abajo inimputable. Sí, inimputable. Chiquito el caso Emblemático del barrio San Francisco. Sí. Y él se fue 6 meses, creo. Él se fue a un, ¿cómo le llaman? Centro de rehabilitación. Centro de rehabilitación, pero volvió a escaparse. Centro educativo. Educativo. Sí. Y acá el máximo por un delito es 4 años. Dependiendo del tipo. Delito. Y ahora, crimen. Si comete algún asesinato, si comete algún hecho que lo consideren como crimen, a continuación vamos a mostrar lo máximo que puede ir un adolescente es hasta 8 años en caso de crimen. Incluso cuando es menor de edad, por ejemplo, lo comete a la edad de los 17 años.
Después, al cabo de 3 años, lo condenan. Tiene 20 años. No, ya es mayor. Ya es mayor. De igual manera va a ser 8 años más. Claro, porque lo hizo estando siendo menor. Ahora, se conocen de casos que incluso niños adolescentes que mataron están libres porque la ley es categórica. No pueden ir a prisión hasta tanto no se confirme, hasta incluso la Corte Suprema de Justicia, la pena que le fue impuesta. O sea, como sociedad tenemos que concienciarnos también de que en todo caso hay que modificar la ley si queremos que todos los ladronzuelos vayan a prisión, que tampoco es la solución. Claro, tampoco. ¿Y dónde van en este caso cuando son aprendidos? Tenemos solamente 2 centros educativos, que así se llama. Está el Centro Educativo Itagua La Esperanza y también el otro centro educativo que están prácticamente colapsados, Centro Educativo Virgen de Fátima. Solamente 2 centros educativos acá en Paraguay. Para Itagua hay programas muy interesantes. Sí. En Itagua tienen programas en donde se le enseña el oficio, la panadería, por ejemplo, ¿verdad? En donde pueden culminar sus estudios, en donde trabajan en huertas para poder generar su propio alimento, en donde ocupan su tiempo y también reciben una terapia psicológica. Porque el niño que roba, que asalta, que mata, que viola, que abusa, en realidad tiene un problema particular y personal. Claro. Viene de una familia disfuncional, atraviesa una situación difícil, que no es que porque esté encerrado se soluciona su problema, sino todo lo contrario, crece ese problema. Entonces, ¿cómo haces para que vaya aliviando esa sensación que solamente la droga puede opacar en ese momento? Es muy complejo el tratamiento de un adolescente o de un niño infractor. No es como el de un adulto. Claro, y es por eso que deben de tomar muy en serio, porque cada día van sumándose más adolescentes, incluso siendo parte de organizaciones criminales que utilizan a esos adolescentes, le dan un poquito de droga y ya ingresan en el mundo delincuencial. Otro problema también, así que la solución a esto no es encarcelarlos, no es tomar justicia por mano propia como vimos, no es asesinando al adolescente, es ayudándolo.